Muy bien, una vez definida la lengua como objeto de estudio, Saussure dice que la lengua es un sistema de signos y pasa a definir a los signos, que son las unidades mínimas de las lenguas. Para Saussure el signo lingüístico es la relación entre sus dos partes, también les dice sus planos o sus dos caras. A saber, el significado, que es un concepto, una idea completa y distinta de las demás, y el significante, que es el registro mental de la cadena de sonidos que se almacena en la memoria como una cadena de fonemas. Es decir, no son los sonidos que se propagaban por el aire de A a B, sino el modo como esos sonidos quedan registrados en la memoria, es decir, en la mente de... El esquema clásico para representar la articulación, que es el signo, es una articulación porque ambas partes son solidarias entre sí, es decir, ninguna de las dos existe con independencia de la otra, eso significan estas flechitas, es este. Ese es el esquema clásico. El signo estaría localizado acá, en el punto de contacto entre cada uno de sus planos. Las flechas representan, repito, que ninguna de las partes del signo existe más que como contraparte de la otra. No hay de tal modo ni ideas o significados anteriores a la relación con el significante, ni viceversa. En la última parte de esta exposición, cuando veamos teoría del valor, vamos a volver sobre esto. Por ejemplo, el signo pintar, acá está escrito entre comillas porque convencionalmente se identifica así a la mención del signo completo, está constituido por el significado, que convencionalmente se representa entre llaves. El significado, cubrir una superficie con esmalte, óleo, témpera, etc. Y el otro componente es el significante, que es la secuencia de fonemas pintar, que también convencionalmente el significante se representa entre barras. Toda la sociedad reconoce esa relación y es la relación entre ese significado y ese significante, y es ese reconocimiento lo que vuelve a esa relación un signo. En cambio, por otro lado, este ejemplo, este caso del signo Jafar, este asterisco significa que no es signo, que no está reconocido dentro del sistema. El signo Jafar no es un signo. El significante Jafar no es un signo. ¿Por qué? Porque Jafar no es un significante y no lo es estrictamente porque dentro del sistema no se lo asocia con ningún significado. No hay ninguna característica intrínseca de la secuencia de fonemas pintar que pueda explicar por qué eso es un significante y Jafar no lo es. Es la relación lo que explica en ambos casos que uno sea un significante y el otro sea un significante. Digamos, Jafar no es contraparte de nada en el código de la lengua. Y lo mismo pasa con un concepto como pintar con la mano inhábil poniendo los ojos viscos. No es un significado, un concepto solo, porque no están relacionados. Bueno, una vez definida así la unidad, el signo, Saussure pasa a enumerar cuáles son sus propiedades o características, que son tres. La primera es la relación de arbitrariedad. Y significa que la convención que instituye la relación entre el significado y el significante, es decir, el vínculo entre el significado y el significante, es arbitraria. No obedece a ninguna otra razón externa a la convención misma sobre el sistema. No hay explicaciones externas que expliquen por qué un significado se asocia con un significante y viceversa. Para argumentar esa característica, Saussure, como en muchas otras oportunidades, recurre a la comparación entre lenguas. Entonces dice, en diferentes lenguas, significados muy próximos entre sí, como por ejemplo individuo respecto de su madre o padre, están asociados convencionalmente a significantes muy diferentes entre sí, uno de otro. Entonces, no existe ningún motivo, excepto la convención arbitraria, para que ese significado haya recibido en cada caso esos significantes, o al contrario, se haya instituido en la relación con esos significantes. ¿Por qué? Porque si hubiera una relación externa a la lengua para que ese significado se conviniese mejor
con la relación, digamos, con el significante hijo, esa explicación debería ser común para toda la especie humana y por lo tanto debería afectar a todos los sistemas lingüísticos. Saussure piensa en Europa, donde las fronteras y el cambio de lengua se da geográficamente de manera muy inmediata, no como en América. Bueno, hay excepciones al principio de la arbitrariedad. Por ejemplo, en otros sistemas que no son lingüísticos, como los signos visuales figurativos, la relación significado-significante se basa en un parecido o una semejanza. Esta imagen se parece por la forma a un cuerpo humano que sostiene una balanza en una mano y una espada en la otra y tiene vendados los ojos. Este primer significado es aludido por unas semejanzas morfológicas entre el dibujo y su significado. Pero además es una alegoría que significa la justicia. Esa relación, ese segundo significado, que el segundo significado posible para este significante sea la justicia, también está motivado, pero no ya por la morfología del significado sobre el significante, sino por una relación metafórica entre la balanza y la objetividad por un lado, la venda y la imparcialidad por el otro, y la espada y la infalibilidad en tercer término. En ambos casos, en el significado literal, cuerpo sosteniendo y vendado, etcétera, sosteniendo tales objetos y vendado, o respecto al significado justicia, es el significado el que orienta la elección y la estructura del significante. Estas estructuras de significación, en donde el significante está parcialmente motivado, no es totalmente arbitrario, son, según Saussure, símbolos. Entonces la oposición entre símbolo y signo en Saussure es muy precisa. Sirve para distinguir entre estructuras significativas en las cuales la arbitrariedad es absoluta, como en el caso de los signos, o la arbitrariedad es relativa. La convención está parcialmente motivada por explicaciones que son externas a la convención, ¿no? Entonces, eso quiere decir símbolo específicamente en Saussure. En la lengua también hay estructuras que están parcialmente motivadas, y Saussure se ocupa de eso porque él quiere defender la idea de que la arbitrariedad es una característica radical de la lengua. Entonces dice, bueno, están las onomatopeyas, efectivamente, donde también parecería que el significado orienta la estructura del significante. El argumento que tiene para descartar esa objeción es decir que son muy pocas y que además están relativamente motivadas, como surge de la comparación del modo como en diferentes lenguas se codifica el ladrido de los perros. Luego hay un tipo de motivación que se llama motivación semántica y tiene que ver con las palabras compuestas como sub y baja, sacacorcho, las que aparecen ahí. El ejemplo que da Saussure, el razonamiento que ofrece Saussure para decir que eso no es una objeción al principio radical de la arbitrariedad, es que cuando uno descompone las palabras compuestas, sus componentes son cada vez arbitrarios, es decir, siempre se termina reencontrando la arbitrariedad como fundamento anterior a la composición. Y en tercer término hay un último tipo de motivación que es gramatical y tiene que ver con la formación o la derivación de unas palabras a partir de otras palabras, por reglas de regeneración, de generación regular. Por ejemplo, bueno, lo que aparece allí con el modo como se obtienen sustantivos a partir de los adjetivos, o el modo como se obtienen sustantivos diferentes a partir de sustantivos básicos por su fijación, ¿no? Otro ejemplo sería el siguiente: cuando se improvisa, cuando aparece un neologismo en la lengua como chatear, que hasta hace unos años no existía en el castellano, los significantes, si nosotros tuviéramos que conjugar ese verbo, los significantes para cada persona, tiempo y modo se derivan del modelo, del verbo modelo para la primera conjugación, que es amar. Entonces esa relación entre cada uno de esos significados y el significante está de alguna manera motivada. No es totalmente arbitrario, no es que nosotros tendríamos que inventar un sufijo para cada una de esas formas. ¿Por qué esa forma de
motivación, que es mucho más importante que las otras dos, no es una objeción para el principio de radicalidad de la arbitrariedad. Bueno, porque es un motivo, efectivamente, pero es interno a la lengua, interno a la convención. Por lo tanto, se mantiene la arbitrariedad como principio fundamental de la significación. La segunda característica de los signos es la linealidad. Y la linealidad del significante y la linealidad del significante lingüístico. Es decir, que es una característica que permite distinguir a los significantes de la lengua de otros significantes. Los significantes, dice Saussure, son cadenas o secuencias finitas, ordenadas y orientadas de fonemas. Un fonema es la representación mental de un sonido, no es el sonido, sino la representación mental del sonido que estaba almacenada, recuerden, en los cerebros de A o de B, pero específicamente de los sonidos que producen cambios en el plano del significado, si uno los cambia por otros, las huellas del sonido que producen cambio en el plano del significado, si uno los cambia dentro de una secuencia, dentro de una serie, por otros fonemas. Por ejemplo, este caso, los fonemas relacionados con las letras. Recuerden que las letras no son fonemas porque no son entidades mentales, ¿no? Las letras que aparecen acá escritas son formas de representar fonemas que son las unidades mínimas del plano de la expresión que permiten contrastar significado cuando son permutadas. Si nosotros permutamos la S por la P, por la T, por la C, por la B, sí, por los fonemas, no por las letras, ¿no? Por las letras también, pero es una consecuencia de algo que sucede antes de la escritura. Por la M, por la N y por la F, obtenemos cada vez diferentes significados o no significados del código, ¿no? Entonces, esos son los fonemas de Soda, y eso es lo que nos permite decir que en Soda hay exactamente 4 fonemas. Por supuesto que esa estructura está ordenada, no cualquier orden de estos fonemas está ordenada en una línea, digamos así, tiene un ordenamiento secuencial, no se realizan al mismo tiempo los fonemas, son sucesivos, y además está orientada. Bueno, este es un principio, como dijimos antes, de los signos verbales. Un significante visual, por ejemplo, este dibujo de mano, no se puede descomponer en unidades mínimas que reaparecen en el resto de los significantes visuales, que reaparezcan en el resto de los significantes visuales con el mismo valor contrastivo, como sí sucede con el significante de mano. Por otro lado, es evidente que nosotros no podemos enumerar, no podemos descomponer este significante en una cantidad precisa y finita de rasgos de significación, es decir, de fonemas, ¿no? Es decir, en cambio, si yo les pregunto a ustedes, si les pido que me contesten cuántos componentes tiene el significante de mano, sería raro que alguien no contestase que son 4. Si les hiciera la misma pregunta sobre este otro significante, sería raro que 2 de entre ustedes coincidieran, ¿no? Incluso si llegáramos a un acuerdo, no se me ocurre muy bien en qué términos, sobre que cada una de estas pequeñas rayas significa un pliegue en la piel de los dedos, etc., solo valdría para ese significante, si no tiene valor sistemático. No es que cada vez que uno encuentra una rayita de esa significa el corte de una superficie por un pliegue o significa una diferencia interesante en ese contexto, en ese nuevo contexto. No está sistematizado. Bueno, este cuadro sí sistematiza esas diferencias que acabamos de ver. La diferencia entre los significantes lingüísticos y los no lingüísticos, visuales o gestuales, esto representa a su vez un gesto, también pueden pensar en el gesto, no solamente en el significante visual. Tiene que ver con la disposición de los componentes, que en el caso de los significantes lingüísticos siempre es lineal y en el otro es espacial, con el número de los componentes, que ya hemos dicho es discreto y finito en el caso de la lengua, y es continuo y indefinido en el caso de los otros, y de la sistematicidad que recién acabamos de comentar. La tercera característica del signo lingüístico es 2 características. Es el de la mutabilidad y de la inmutabilidad del signo, es decir, de la relación entre el significado
y el significante. Es decir, la mutabilidad no se refiere al modo como se deja de pronunciar una palabra o cambia. No sé si ustedes habrán escuchado que la H, que ahora es muda, en algún momento representaba un sonido parecido a la F. Bueno, eso no importa, ¿no? Afecta solamente a uno de los planos de la lengua. La mutabilidad la mutación se produce cuando hay un desplazamiento entre el plano de los significados y el plano de los significantes. Muy bien. ¿Por qué no es contradictorio decir que al mismo tiempo que el signo es mutable y es inmutable? Porque una de esas características corresponde a una aproximación desde el punto de vista sincrónico, es decir, si uno considera la lengua en un estado de reposo, en ese caso la relación entre significado y significante está preservada del cambio, y la otra característica, la de la inmutabilidad, corresponde al punto de vista diacrónico, es decir, una perspectiva que considera y explica y describe la lengua desde un punto de vista evolutivo. Como, digamos, compara las etapas sucesivas de la evolución de una lengua. Desde ese punto de vista, la relación significado y significante está expuesta al cambio, no preservada del cambio. Veamos un ejemplo para esto. El signo pintar significa para todos nosotros cubrir una superficie como pintura, ya lo hemos dicho hace un rato, ¿no? Y el signo bondi está asociado con el significado, bueno, no sé, vehículo para el transporte colectivo de personas, urbano o de media distancia o de larga distancia, etc. Sin embargo, en la actualidad, para una parte de la sociedad, bueno, para mejor conveniencia el ejemplo, supongamos que fuera para toda la sociedad, pintar significa, bondi significa desde hace muchos más años también pelea, gresca o riña, perdón, desde hace pocos años, pelea, gresca o riña, desde hace muchos años significa colectivo, y pintar significa iniciar, que una acción se inicie sin que medie mucho trámite, ¿no? Espontáneamente, una acción que arranca espontáneamente. Entonces, pintar bondi en determinado estado de lengua significaba algo parecido al arte del fileteado o de los talleres de chapa y pintura. En la actualidad, en cambio, es como si ambos significados han mutado, supongamos que hubieran mutado ya para toda la sociedad y fueran hechos de lengua, como Saussure lo entiende. Entonces la expresión pinto bondi es ambigua o más probablemente por la frecuencia de uso tenga que ver, y porque es una locución fijada, tenga que ver con situaciones más parecidas a las de la segunda imagen, ¿verdad? Bueno, Saussure después finalmente explica las razones por las que una y otra características complementarias se verifican o no se verifican en un estado de lengua o en la evolución. Y son las mismas características que lo preservan del cambio abstraído del tiempo, las que lo exponen al cambio cuando está impactado por el tiempo, cuando está inmerso en el tiempo, ¿no? Es decir, el signo muta en el tiempo porque es arbitrario y social, y fuera del tiempo, suspendida la evolución, no muta también porque es arbitrario y social. Cualquiera de esas dos condiciones, si se suspende cualquiera de esas dos condiciones, esta ley no se verifica. Después agrega más abajo otras características, otras causas, perdón, que son menos importantes, como la complejidad del sistema. Si los sistemas más simples son más fáciles de cambiar porque la convención es más fácil de ajustar, el conformismo en general de la sociedad con la lengua que hereda, la característica precisamente hereditaria de las generaciones que se van entrecruzando entre sí, y bueno, creo que eso es todo. Así se ha definido el signo y así se han definido sus principales características.